Yo soy Carlos Mario Pineda, soy psicólogo de formación en pregrado, especialista en gestión y promoción cultural, que es lo que me ha permitido como establecerme en el ámbito en el que estoy ahora en docencia, que es casi permanentemente en docencia sobre cine. Mi experiencia docente me ha permitido pues, aproximarme a muchas áreas del conocimiento. Lo que más hago es hablar de cine casi todo el tiempo, y en formación adicional pues estuve en La Habana en el 98 en un curso sobre cine latinoamericano que me abrió una perspectiva distinta de lo que significa primero la docencia del cine y la relación con el conocimiento. Escribo eventualmente para el periódico de la Universidad de AFID, hice un programa en radio en la Universidad Nacional en la sede de Medellín, y pues me dedico exclusivamente a pensar sobre el cine. Se podrían hacer unas acotaciones. Una, existen unos padres del documental históricamente hablando. Uno de ellos es Robert Flaherty, el de Nanook el Esquimal, que dicen que es uno de los documentos más importantes de la historia del documental. Sin embargo, se descubrió con posterioridad pues, que Flaherty hacía puesta en escena, repetía escenas, que también hizo, como en el caso del kayak del que sale toda la familia, pues se hizo un trabajo de elaboración para que eso quedara con cierto nivel de realidad. Pero ya teniendo en cuenta como lo que significa el documental más cercano a nosotros, tenemos a Jean Rouch. Jean Rouch es un francés que trabajaba en carreteras en el África y descubre que hay una cultura distinta a la francesa y empieza a investigarla y crea a partir de su metodología un tipo de cine documental que se llama Cinema Verité o cine verdad, el cual busca esencialmente que la cámara no intervenga en la vida cotidiana de los documentados, y para ello pues hace una investigación profunda. La cámara hace parte del momento en el cual se hace la documentación para que esos documentados lleguen como a la realidad. Sin embargo, y esto lo digo con conocimiento de trabajos de Rouch también hacía puesta en escena. Por ejemplo, un personaje llegaba y él le daba indicaciones de cómo debía entrar, repetía la toma y hacía cosas pues, que no corresponden a lo que uno entiende o lo que se entendía en ese momento por documental. Verás, hay una característica de ese cine, del Cinema Verité, que es importante, y es que él hacía devolución del trabajo a los documentados, proyectaba la película y después de la proyección pues hacía elaboración de ese elemento para esos documentados y que ellos dieran su concepto acerca de la situación. Esto se puede rastrear en un trabajo del que se llama La Crónica de un Verano, que la hizo con Edgar Morán. Y esta acotación es necesaria porque Marta Rodríguez va a ser estudiante de Jean Rouch en París. Ella va a recibir una aclaración muy precisa o una indicación de trabajo, y la indicación es que si Marta Rodríguez piensa seguir haciendo cine o empezar a hacer cine en un país como Colombia en Latinoamérica, los países pobres, era la concepción de la década de los 50, esos países pobres debían tener una situación muy precaria en términos de industria cinematográfica y había que contar con lo poco que hubiera. De esa manera entonces lo que plantea Jean Rouch es, para hacer un trabajo documental en Latinoamérica o en África, en Asia, en los países del tercer mundo, lo que se puede hacer es tener una cámara y una grabadora y el equipo humano que manejara eso, 2 personas. Marta Rodríguez, que se forma en un tipo de documental que después llamarán etnográfico y etnológico, pues lo que hace es que en última instancia llega y conoce a Jorge Silva, y aquí va a hacer la reproducción de ese proceso. Entonces, ya en documental latinoamericano uno podría pensar en varios nombres. Pues el primero sería Marta Rodríguez junto a Jorge Silva, que hace su primer trabajo Chircales en Bogotá, en Tunjuelito. Primero conoce la comunidad, elige el entorno,
se va a vivir con estos personajes, vive la cotidianidad y después de varios meses y de conocerlo en profundidad, con una cámara fotográfica empiezan a hacer la investigación visual. Cuando ya la gente está habituada a esa cámara fotográfica, llegan con la cámara cinematográfica sin película para poder hacer el proceso, y cuando ya están habituados a esa nueva herramienta hacen las imágenes, teniendo en cuenta que la grabadora va a ser independiente y que el sonido va a ser post-sincronizado, y una post-sincronización que tiene pues muchos elementos. Chircales, que va a ser el trabajo que ellos realizan de esa manera, se va a convertir en un modelo para Latinoamérica. Primero se proyecta en Venezuela con una grabadora independiente de la película, y después de esto pues consiguen dinero para hacer una postproducción un poco más elaborada y siguen haciendo el proceso de exhibición del trabajo. En Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro ellos van a encontrar otra forma del documental, una forma que personalmente considero muy valiosa, y corresponde a que ellos empiezan a documentar lo que era la expropiación de tierras de los indígenas y los campesinos del Cauca. Después de hacer la elaboración, deciden entonces que lo que van a hacer es que exhiben a los documentados. Estos dicen que no corresponde ese que les robó las tierras, en su concepto, no corresponde al que está registrado en la imagen. Preguntan cuál es la imagen que ellos esperan y les dan un criterio, y es el blanco, el europeo que vino y le robó las tierras. Es un demonio. Ese demonio tiene unas características físicas: sombrero de copa, vestido colepato, botas hasta la rodilla con espuela, y ellos hacen una puesta en escena con un actor que se pone una máscara parecida a un jaguar, y con el vestuario que habían descrito lo pone en escena, y eso se convierte en una nueva modalidad, o al menos en una cosa poco conocida, de actuar el documental, y hasta el momento nunca se ha cuestionado la verosimilitud, la veracidad y la pertinencia de ese tipo de documental. Había estudiado en Europa, en el Centro Experimental de Roma, donde conoció a los neorrealistas, y teniendo en cuenta pues como esa nueva imagen de cine argumental que se hacía en la calle con actores naturales, con una fotografía poco cuidada o con unos escenarios que correspondían a la realidad cotidiana, él se regresa a Santa Fe, decide hacer una escuela documental fuera de la capital de Argentina. Esa escuela documental dura poco, pero es un buen ejercicio, y hace un trabajo que se llama Tire Die, donde lo que va a mostrar es cómo unos niños que al paso del tren salen a pedir limosna. El nombre del trabajo es justamente ese, Tire Die, Tire Dies. Lo que hacen es perder la vida o salir mutilados. Él hace una propuesta, y es que el documental, al igual que Marta Rodríguez, tiene que ser político, tiene que servir de denuncia, de demostración de una realidad que está oculta, que no quiere mostrar o ver, y en esa medida entonces él consigue al final que esa escuela, la escuela de Santa Fe, se vuelva un referente para Latinoamérica. Que el documental haya tomado el argumental, siento que es más difícil, a pesar de que haya gente que hace una puesta en escena. No sé, lo poco que he visto de ese tipo de trabajo se siente artificial, porque los protagonistas del documental terminan siendo en última instancia personajes que actúan frente a la cámara, pero cuando se les pide que actúen con el concepto del argumental, esa actuación se vuelve más problemática. Entonces creo que más el argumental podría apropiarse de elementos del documental que viceversa.